estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes, decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Ya. Muy bien, chicos, el tema del día de hoy es poesía en el Perú. Vamos a hablar de Eguren y de Vallejo. Empecemos entonces. Bien, empecemos por José María Eguren. Él nació en Lima el 7 de julio de 1874 y ese mismo día fue bautizado en la iglesia de San Sebastián en el barrio de Monserrate. A los 6 años de edad, en 1880, tras la ocupación del ejército chileno en Lima, sus padres lo llevaron a vivir a la hacienda Chuquitanta, en las afueras de la capital, donde su progenitor era administrador. Al año siguiente también vivió en la entonces Hacienda Pro, y a pesar de haber terminado la ocupación sureña en 1883, sus padres procuraron mantenerlo en esos lugares aún campestres, por contar con un clima más propicio para el niño José María. De esta manera, el futuro poeta vivió lejos de sus hermanos, de su familia y muy cerca de la naturaleza, un elemento clave en su concepción del arte y la literatura. No hay duda de que la soledad del entorno natural perfiló sus años de aprendizaje visual. Al mismo tiempo que desarrollaba su vocación por la poesía, por las palabras, Eguren vivió fascinado por las artes plásticas, por los colores y las formas, y también por los recientes avances tecnológicos, entre ellos la fotografía. Bien, José María Eguren, siendo adulto, vivió en Barranco y se dedicó a la música, a la poesía y a la pintura. Se dice que él pasaba por los parques de Barranco para apreciar la naturaleza, ¿no? Siempre le gustó estar en contacto con la naturaleza. Fue bibliotecario del Ministerio de Educación Pública y, agotado y solitario, como lo fue casi toda su vida, pero principalmente durante sus últimos 10 años, José María Eguren murió en una madrugada de otoño de humedad y neblina, el 19 de abril de 1942. Tenía 68 años de edad cuando voló a otro mundo, como si fuera una de sus figuras de fantasía. Entre sus obras tenemos Simbólicas, publicada en el año 1911, La canción de las figuras, de 1916, Sombras, de 1929 y Rondinelas, de 1929 también. Las características de su obra es que tiene un intimismo puro, su poesía es sugerente, el símbolo es intuitivo, personajes de la mitología medieval, ambientes mágicos y mundo de ensueño y de fantasía, lenguaje musical y visiones infantiles. Pura música y puro color. Así era la obra de José María Eguren entonces. Ahora vamos a ver una muestra. Es su poema más famoso, ¿no? Se llama La niña de la lámpara azul. Aquí lo tenemos, vamos a darle una pequeña lectura. Dice: en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino,
me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, y en de lenda vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Muy bien, chicos, este ha sido entonces un poema de José María Eguren, se llama La niña de la lámpara azul. Pertenece a uno de sus poemarios. La niña de la lámpara azul pertenece al poemario La canción de las figuras, chicos. Muy bien, ahora en nuestro libro tenemos un vocabulario, por ejemplo, el de la palabra Estambul, es el antiguo nombre de la ciudad de Constantinopla. Destelloso es una palabra inventada que se refiere a que tiene destellos o resplandores, ¿no? Destelloso, entonces es una palabra inventada por Eguren. Tenemos también la palabra abedul, que es un árbol de hojas pequeñas. Su corteza tiene un aceite aromático, ¿no? Entonces por eso menciona el abedul, ¿no? Aroma de abedul, dice. Amor matutino, significa amor temprano, lleno de candor. Yen de leda significa corta con alegría y placer. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos el vocabulario para entender un poco mejor el poema, ¿no? Bien, chicos, ahora vamos a pasar a ver al poeta César Vallejo. El nombre completo del poeta es César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en marzo de 1892. Departamento de la Libertad, en marzo de 1892. Fue el noveno de numerosos hermanos. Hizo sus primeros estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Poco después, en 1912, viajó por primera vez a Lima y se matriculó en la Facultad de Ciencias de San Marcos, siguiendo los primeros años. Volvió a Trujillo y sustituyó las ciencias por las letras. Hacia 1915 se graduó de bachiller en Humanidades con la tesis El romanticismo en la literatura castellana. Abrazó la carrera de Derecho y simultáneamente ejerció la docencia en el Colegio de San Juan. Víctima de una aguda crisis nerviosa a raíz de ciertas frustraciones amorosas, estuvo a punto de suicidarse. Sus amigos lo compelieron a volver a Lima. Trabó amistad con Abraham Valdelomar. Ejerció el cargo de inspector disciplinario y de profesor de gramática castellana. En 1918 publica Los Heraldos Negros, su primer libro, en los talleres de la Penitenciaría de Lima. Volvió a su tierra natal y la desgracia le salió al encuentro. De su madre acababa de morir. Poco después fue envuelto en un problema político y puesto en prisión. Entre rejas escribe el poemario Trilce. Viaja a Europa, allí escribe su conocido cuento Paco Yunque. Atracado por un mal desconocido, fue internado en la clínica Arago y allí, después de muchos días de resignación de parte suya, de perplejidad de parte de los médicos y de angustia de parte de sus amigos, dejó de existir la mañana de Viernes Santo del 15 de abril de 1938. Sus restos fueron inhumados en Francia, es decir, fue enterrado en Francia, tal como él lo dijo, ¿no? Murió en París. Bien. Tenemos entre sus obras, en la lírica, tenemos a Los Heraldos Negros, del año 1918, tenemos Trilce, el año 1922, Poemas Humanos de 1938, España aparta de mí este cáliz. En narrativa tenemos Paco Yunque, El tungsteno. También tenemos Fabla salvaje de 1923.
Y tenemos también en ensayo El arte y la revolución. En teatro tenemos Colacho, Hermanos o Presidentes de América. Y tenemos también La piedra cansada. Ahí tenemos una imagen de César Vallejo. Bien, podríamos hablar mucho más acerca del poeta César Vallejo, ¿no? Que tuvo una vida muy intensa, ¿no? Y también interactuó con poetas, con reconocidos poetas peruanos, ¿no? Bien, eh, César Vallejo, a pesar de haber trabajado casi todos los géneros, en el que más resaltó fue en el género lírico, ¿no? Sus poemas son los más conocidos, ¿no? Sus obras. Muchos de los heraldos negros y muchos de los poemas de Trilce, ¿no? Bien, chicos, aunque también es muy conocido el cuento Pacoyunque, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de una de sus obras, vamos a hablar específicamente de Los Heraldos Negros. Bien, así que los invito a escuchar atentos. Dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, chicos, esto ha sido entonces Los Heraldos Negros, ¿no? Es un poema muy famoso de César Vallejo. Tenemos un pequeño análisis literario en el libro. Dice: para Vallejo la poesía es un vehículo de emociones intensas, personales, pero que involucran a todo hombre. En su poesía no hay verso medido, ritmo sonoro, imágenes deslumbrantes. Ella más bien revela vivencias plenas de temas sencillos y cotidianos. Por eso se dice que es el poeta que inserta lo singular, lo peruano, en lo universal. En este poemario, Vallejo nos describe su infancia serrana, sus recuerdos familiares y la conciencia de ser parte de una raza y un pueblo atormentado y marginal. Bueno, esto es la opinión del autor, ¿no? En realidad, para mí, en el poema Los Heraldos Negros, ¿no? César Vallejo nos habla de las consecuencias que sufre una persona ante una situación trágica, ¿no? Algo descarnado, ¿no? Una situación triste, ¿no? O dolorosa, ¿no? Dice: hay golpes tan fuertes, golpes como el odio de Dios, ¿no? Incluso él se atreve a retar a Dios, ¿no? Con eso muestra el grado de su sufrimiento, ¿no? Y también nos habla un poco de que el hombre suele pedir a Dios, ¿no? Ayuda, vuelve sus ojos hacia Dios, ¿no? Eso nos habla también de una persona decepcionada, ¿no? Profundamente decepcionada, y que por eso, ¿no? Es que ya llega al punto de renegar de Dios, ¿no? Entonces, gracias a eso, a esas expresiones, tenemos una idea del sufrimiento que tiene el yo poético, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a seguir entonces, nos ubicamos en la página 83 del libro.
Los invito a conocer un poco más sobre la obra de Vallejo, que es muy vasta y además muy interesante, ¿no? Que si nosotros leemos las obras de Vallejo podemos tener una perspectiva distinta de la de muchos críticos, ¿no? Que muchas veces se enfocan a Vallejo como alguien que habla de la marginalidad y de la tristeza, melancolía y sufrimiento, pero también tiene cierto sentido del humor, ¿no? Muy fino, según mi parecer, y también tiene humor negro, ¿no? Sobre todo porque satiriza un poco el sufrimiento, ¿no? Y lo lleva al extremo. Bien, muy bien, chicos. Entonces vamos a los ejercicios de la página 83. Tenemos la sección de retroalimentación. La pregunta 1 dice, ¿quién fue José María Eguren? Bueno, José María Eguren fue un poeta peruano, es limeño, ¿no? Que es el autor de muchos poemarios, muchos poemas, entre ellos La niña de la lámpara azul, ¿no? ¿Cómo se conoce a Eguren? Bien, Eguren entonces es el poeta de la fantasía, ¿no? Sus poemas son bastante coloridos, con figuras, musicalidad, ¿no? La pregunta 3 dice, ¿por qué Vallejo viajó a Europa? Bueno, Vallejo, según lo que nos cuenta la biografía, Vallejo viaja a Europa. Vallejo viaja a Europa debido a los problemas que tuvo, ¿no? Por los que fue apresado, entonces él prefiere cambiar de ambiente y por eso es que viaja a Europa. Y además porque quiere hacerse más conocido, ¿no? Entonces por eso decide viajar a Europa. Aparte de que tiene un mal sabor en nuestro país, ¿no? Debido a su encarcelamiento, ¿no? Injusto además. Entonces por eso él decide viajar a Europa. Pregunta 4. ¿Cuál es el tema de los heraldos negros? El tema, quisiera que ustedes me den el tema, chicos. ¿De qué piensan ustedes que habla principalmente los heraldos negros? Esa respuesta entonces espero escucharla en la videoconferencia. Pasamos a la sección Trabajando en clase. Pregunta 1 dice, ¿cómo presencia la niña de la lámpara azul? ¿Cómo se presenta la niña de la lámpara azul ante el poeta? Esta es una pregunta un poco subjetiva, ¿no? Entonces quiero escuchar también la opinión de ustedes. La niña de la lámpara azul es un personaje en el poema, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis, ¿no? Pregunta 2. ¿Qué le ofrece la niña al poeta? Es una pregunta un poco literal, ¿no? Entonces tenemos que responder de la misma manera, ¿no? De forma literal. Pregunta 3. En el poema Los Heraldos Negros, ¿qué verso da inicio y finaliza el poema? Eso es sencillo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bien. Algunos dicen que ese yo no sé no es de una expresión de no saber, ¿no? De yo no sé, sino de yo no sé, ¿no? Yo no sé. Es como cuando tú haces algo y alguien te advierte de un castigo, ¿no? Yo no sé. Has roto el jarrón favorito. Yo no sé. ¿Qué te van a hacer? Algo así, ¿no? Bien, número 4. Los golpes tan fuertes recibidos, ¿con qué se compran? Según el poema Los Heraldos Negros. Pregunta 5. Explica el sentido de la expresión exclamativa yo no sé. Bien, ahí les adelanté un poquito, ¿no? Algunos dicen que es de yo no sé, ¿no? Uy, ¿qué te va a pasar? Ahora, en la página 84 tenemos 15 preguntas de verificando el aprendizaje. Algunas preguntas sencillas como ¿dónde nació Eguren? ¿Es incorrecto acerca de Eguren? ¿La niña de la lámpara azul pertenece al género literario? Eso está fácil, ¿no? Y las demás preguntas las vamos a hacer en la videoconferencia. Bien, entonces hasta aquí llegamos en el video de hoy. Ahora les voy a contar cuál es la tarea
tienen que transcribir en su cuaderno cualquier poema de José María Eguren o de César Vallejo. Elijan a uno de los dos. Y también tienen que comentar por qué lo eligieron, de qué trata y qué les pareció el poema, ¿no? Muy bien, chicos, ya saben por qué medio me tienen que enviar la tarea. A partir de este bimestre yo les he asignado un medio específico. Ya saben las razones, ¿no? Muy bien, chicos, cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir por cualquiera de los dos medios que estamos usando. Yo voy a estar atenta para responder sus consultas. Bien, hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias por la atención prestada y nos encontramos en unos minutos. Hasta pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria, ya que es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.